y ahora vamos a hacer los análisis de los temas nacionales que harán noticias durante este lunes y también podrían estar haciendo noticias durante los próximos días. Damos la bienvenida a Irene Hernández. Irene, bienvenido, buenos días. Como no, muchas gracias, José, muy buenos días y muy buenos días, amigos televidentes. Bueno, en efecto, sigue y continúa el problema, José, muy, diría yo, extremo en la región de Azuero con la falta de agua potable. Ya creo que son 5 días o 6 días consecutivos que los residentes de la región de Azuero no tienen agua potable debido a situaciones de problemas en la planta potabilizadora Rufina Alfaro, como también en otros afluentes de esta región del país. Es importante, amigos, que los directivos del IDAM tomen en cuenta que recibir el agua potable es un derecho humano. Todos los panameños, como tal, deberíamos tener acceso al agua potable, porque ese es un derecho humano. Independientemente de las razones que tenga la institución con los problemas que surgen a raíz de la turbiedad del agua por las constantes lluvias, eso se debe de prever durante meses atrás. Yo creo que la gente del IDAM está consciente que tiene dos problemas fundamentales. Primero, en la época de la estación seca, es decir, de enero a abril, tiene un problema que es la sequía. Y siempre vemos que por problemas de falta de agua, las consecuencias son producto casualmente de los afluentes naturales, los ríos, los lagos, que disminuyen su caudal y que esto provoca una serie de problemas con el abastecimiento del agua potable. Por otro lado, entonces, cuando llega la época de la lluvia, entonces tenemos el problema de la sedimentación, un problema que no se ha podido resolver. Algunas personas que tienen conocimiento casualmente de lo que es el concepto del agua potable, consideran que si donde están instaladas las tomas de agua cruda de las plantas potabilizadoras, si se reubicaran en un lugar donde posiblemente la sedimentación no provocara este tipo de fuertes acumulaciones que vayan a dañar las turbinas de la toma de agua cruda, posiblemente se dé una solución, si no total, por lo menos parcial del problema. Pero no es posible que miles y miles de residentes, tanto en la provincia de Herrera como de la provincia de Los Santos, estén pasando unas vicisitudes con respecto a este problema del desabastecimiento de agua potable. Eso sin contar que las veces en que se va el fluido eléctrico en la planta de Rufina Alfaro, eso sin contar con el problema de las bombas de agua que están en las diferentes estaciones de bombeo que tiene el IDAM a lo largo y ancho de la República de Panamá. En fin, siempre va a haber un problema X para aducir que no se puede suministrar el agua potable por las razones que sean. Pero es la verdad muy lamentable. Yo no quiero ver el escenario por el cual están atravesando hoy los hermanos de Azuero, porque yo creo que es estar abasteciéndose con esos carros cisterna, aunque para nadie es un secreto que el abastecimiento de los carros cisternas también eso es un negocio. Esa es una de las razones que aducen también los conocedores por la cual no se resuelve el abastecimiento o la falta de abastecimiento de agua en el país, es porque existe un negociado con respecto a los carros cisternas. Es algo que el nuevo gobierno a partir del 1 de julio va a tener que evaluar. Eso de suministrar el agua potable a través de los carros cisternas, eso es una violación a los derechos humanos. Aquí desde hace más de 30 años hemos estado escuchando y viendo el problema del desabastecimiento de agua potable en muchos lugares, no solamente del interior del país, sino también aquí mismo en la provincia de Panamá, en la ciudad capital, en las zonas periferias, donde vemos prácticamente un problema permanente durante los 12 meses del año. Pero el que sí se beneficia con respecto a este asunto de la falta de agua son los dueños, naturalmente, de estos carros cisternas. No sé cuál es el costo por cada envío de un carro cisterna a una comunidad X, ya sea de Panamá Oeste, Panamá Este o Panamá Norte, pero sabemos que es muy lucrativo y que por algo
esto ha ido en aumento año tras año. Es lamentable, en verdad. Se habla mucho de que aquí se están construyendo ahora la planta potabilizadora del área del Pacífico y otras más, pero el problema no solamente radica en la construcción de las plantas potabilizadoras, radica también en otros sistemas que están obsoletos, como las cadenas de las tuberías de distribución a lo largo y ancho de la ciudad capital, donde vemos constantemente roturas de estas tuberías, producto de qué, de las vibraciones de los equipos pesados que transitan por las diferentes calles, carreteras o avenidas de la ciudad de Panamá. Esto provoca una rotura porque ya esas tuberías ya cumplieron su vigencia, ya están prácticamente en una situación de que no me toques porque de repente me reviento. Entonces esas son cosas que tiene que velar el IDAN conjuntamente con el gobierno que entra a partir del próximo 1 de julio. Otro aspecto importante, José, yo creo que la noticia que se establece hoy en algunos diarios de la localidad de que se suspende el alza en la tarifa de la energía prevista para el 1 de julio. Yo creo que esta es una buena noticia para la población panameña. Por lo menos en este sector se va a entrar con el pie derecho, porque si se tenía previsto un alza a partir del mes de julio, en el último semestre de este año, y ahora nos están informando que eso no se va a dar, yo creo que es factible porque estamos viviendo una crisis económica donde no solamente vamos o estamos viendo una realidad de lo que va a ser el próximo gobierno al tomar un país como decimos a lo buen panameño, en rojo, con un estado financiero deplorable por el gran despilfarro que se ha dado a través de estos últimos 10 años. Es increíble cómo hace 10 años atrás este país era la envidia de Latinoamérica. ¿Por qué razón era la envidia de Latinoamérica? Simplemente porque tenía un auge económico en medio de una crisis económica mundial. Y sin embargo, Panamá estaba dando pasos hacia adelante, estaba progresando en medio de una crisis económica mundial. Era la envidia, reiteramos, de la región latinoamericana y cuidado que del mismo continente. Pero vinieron dos gobiernos posteriores y prácticamente ese crecimiento, ese auge que era arriba del 10%, lo dejaron prácticamente casi en el piso, casi en un abismo, un 2%, 3%, si acaso. Entonces vemos que eso es un problema de falta de gente con capacidad para poder administrar un país. Un país que venía con una prosperidad que si se hubiesen dedicado a trabajar como la población panameña esperaba, yo creo que el futuro que en estos momentos tuviésemos sería muy halagador. Pero fueron dos gobiernos que prácticamente se dedicaron, uno a perseguir con su actuación y con su actitud de venganza, y otro que vino prácticamente a despilfarrar todos los recursos del Estado panameño. Y por eso es que nos encontramos hoy día sumidos en una profunda crisis que va a necesitar del concurso de todos los sectores económicos y políticos del país. Yo creo que en estos momentos no es adecuado. Quizás algunos no van a estar de acuerdo con nosotros o concordar con nuestro punto de vista, pero en estos momentos no estamos quizás previstos como para estar discutiendo hoy día una constituyente. ¿A que hay que hacer reformas a la Constitución Nacional? Sí, es cierto, hay que hacer reformas profundas en la Constitución Nacional. Pero también hay que tomar en cuenta que con una constituyente, señores, eso no va a ser a corto plazo tampoco, eso va a ser a mediano y largo plazo. Y quién sabe qué nos vamos a encontrar con la conformación de una constituyente. Ahí va a haber una pelea visceral de todos los sectores. Si no nos ponemos en consenso en aspectos tan fundamentales como el asunto de la basura, la educación, las carreteras, imagínense ustedes en un problema de carácter político, donde hay tantos intereses de por medio. Hay que tener cuidado en estos aspectos, amigos televidentes. Así que eso es lo que por el momento, José, tenemos para hoy.
en el campo, y yo creo que también hay que destacar algo, las fuertes críticas que se están dando a nivel de redes sociales, José Luis, en torno a la indemnización de este señor de ETESA. Aquí nuevamente sale a relucir un aspecto y una imagen y un funcionario a colación. ¿Cómo es posible que estas cosas logren ser aprobadas o refrendadas por el Contralor General de la República? Se preguntan muchos panameños. Asimismo, como pasó lo del contrato minero, donde se acuerdan ustedes que fue refrendado casualmente también por la Contraloría. ¿Y cómo es posible que un contralor que es abogado, que fue magistrado del Tribunal Electoral, que fue presidente del Colegio Nacional de Abogados, pudo pasar por alto 25 violaciones a 25 artículos de la Constitución Nacional? Esa es la gran interrogante, José Luis. No, y sobre este tema, Irene, que hablas de TESA, la explicación que sale dando la empresa a través de su gerente es que él se hace un automutuo acuerdo porque necesita ser operados, necesita someterse a una operación supuestamente. Y es decir que la explicación provoca más enfado en la población. ¿Por qué se da en estos tiempos, ya finalizando el periodo? Y señala que están dentro de lo legal. Pero era como yo decía esta mañana, Irene, está dentro de lo legal, pero no de lo moral y de la manera en que lo están haciendo. Sí, es que ese es el cuestionamiento que se hace y he escuchado a algunos a través de las redes que se preguntan, bueno, este señor realmente cuánto ganaba mensualmente para tener una indemnización de casi $250,000. O sea, estaba arriba de qué, de $15,000, $20,000 para tener derecho a una indemnización de esta magnitud. Y eso nos hace recordar otras cosas, los auxilios económicos. Los auxilios económicos que se le daban a familias prácticamente que no tenían una necesidad. Y sin embargo, los hijos de la cocinera, como decimos vulgarmente, que tienen talento y que tienen quizás muy buenas notas, pero no tienen ese acceso precisamente a esos programas, tenían que conformarse simplemente con unos préstamos del IFARU para estudiar aquí en Panamá. Sin embargo, estos, para ir a estudiar cine, para ir a estudiar a ser un actor del Chapulín Colorado, le daban arriba de $90,000, $150,000, $200,000. Entonces, esas son las cosas que van exacerbando la actitud del panameño. Y entonces el panameño se pregunta, entonces, ¿qué pasa con aquellas familias que realmente necesitan? Porque si vamos a definir el término auxilio económico, señor Jesús, auxilio económico, lo primero que se nos viene a la mente es algo, digamos, de ayuda inmediata para la gente que lo necesita. Eso también hace recordar, ¿te acuerdas mucho del caso de la banda gástrica del director del Consejo de Seguridad Nacional? Correcto. Que se gastó, yo no sé si eran $15,000, $20,000 o $25,000 para bajarse el tamaño de la barriga? Entonces, esas cosas también las cuestiona el pueblo panameño, y es por eso el hartazgo que ha tenido este país con respecto al despilfarro que se da de los recursos del Estado panameño, que deben ser utilizados para resolver muchos problemas, pero que a veces se destinan precisamente para beneficiar a ciertos grupos o ciertos funcionarios de los gobiernos de turno, y sin embargo entonces la población panameña va a tener que esperar quién sabe cuántos años más para ver el fruto de una solución a los problemas de salud, educación, carretera, vivienda, etcétera, etcétera. No, y si hubiese sido solamente un mutuo acuerdo, Irene, de el gerente general de TESA, quizá uno puede decir, hay una sola persona, pero con él 6 más, y ahora resulta que la lista es más larga y se hace un total de 14 personas las que se han sometido a un mutuo acuerdo a pocos días de finalizar el gobierno y al finalizar su administración, con una liquidación que a mí me sorprende la verdad, la cantidad de dinero que se tienen que destinar a estas personas. Así es.
pueden disfrazarlo como les dé la gana, pero al final es una sinvergüenzura que ha estado imperando en el país y en el Estado panameño durante muchísimos años. Y ya es hora que se le ponga un alto a esto. Ya es hora de que en este país se tomen los recursos de acuerdo a las necesidades y que se destinen a las instituciones que realmente lo requieran. Pero para eso necesitamos gente no solamente que tenga capacidad para jefaturar una institución o un ministerio, sino que esas personas, aparte de la capacidad, debe tener sabiduría, inteligencia, valores y principios. Si no tiene eso, de nada va a servir. Una sinvergüenzura, Irene, como lo has mencionado, al igual que sucedió en el IFARU, y que vemos a este joven Bernardo Meneses como si nada, porque sabe que no le va a pasar absolutamente nada, y es por eso que quizás también se cometen tantas estas irregularidades, tantas estas cosas que molestan a la población, porque uno conoce que ir a solicitar una beca, que ir al IFARU a solicitar un préstamo, un auxilio económico, y lo hemos visto en esto de los pagos de las becas universales, que se conocen, nada más le cambiaron el nombre, PASEU, para decir que hicieron algo ellos, y miren todo lo que, la fila que tienen que formar los padres de familia desde muy temprano para recibir un cheque que cuando usted lo recibe no tiene fondo, que fue la denuncia que hicieron las madres en el último pago. Correcto, José Luis. Y ahora que tú mencionas eso de las becas y los préstamos del FERO, eso nos hace recordar durante nuestra época de estudio, casualmente. Yo estudié en base a un préstamo del IFARU, o sea, le soy totalmente honesto. Tratamos de conseguir una beca, pero ese momento era difícil, porque ustedes bien saben que el IFARU siempre ha sido como un trampolín para que el funcionario de allí salte a una asamblea nacional, por ejemplo. Y esas becas siempre habían sido entregadas de manera política. Pueden decir misa todo lo que quieran de que se les da a familias de casos, eso es totalmente falso. Aquí, si usted no tiene el contacto, si usted no tiene el empuje de alguien que conozca, por ejemplo, al funcionario y en esta ocasión al director del IFARU, es difícil conseguir esas becas así tan sencillamente, no. Entonces lo hicimos a través de un préstamo. Gracias a Dios, pues logramos pagar y concluir ese préstamo en su momento, ya hace muchísimos años. Pero por eso es que nos sorprendió ahora sobre ese programa que existía del auxilio económico. Pero ese auxilio económico definitivamente debería ser destinado a esos estudiantes de escasos recursos económicos. Y quizás las becas para gente de talento, no importa que fuera de clase media, las becas después que una persona, un estudiante sobresaliente, se la gane, está bien. ¿Por qué? Porque tiene el mérito para obtenerlo. Y yo creo que es sano que se le dé a estudiantes sobresalientes independientemente en que sea de clase media, está bien. Pero darle un auxilio económico a hijos de funcionarios que ganan 5,000, 6,000 o 7,000 dólares, ya eso se sale prácticamente, no quizás de lo legal, pero sí de lo moral, de lo ético.